Hola a todos. Bueno, en este video vamos a hacer un repaso de la osteología y sindesmología de la cabeza y el cuello. Para empezar, recordemos que dentro de la cabeza podemos describir los huesos que conforman el neurocráneo, que son todos aquellos que encierran y protegen al encéfalo, que forman parte de la cavidad craneana, y los huesos que conforman el esplagmocráneo, que son los huesos de la cara. Para separar la cara del cráneo vamos a trazar principalmente dos líneas. Una línea dorsal que se traza uniendo los ángulos mediales de ambos ojos y una línea lateral que se traza desde el ángulo lateral del ojo hasta la base de la oreja. De esta manera nos queda separado el cráneo de la cara. Si comenzamos describiendo un poco los huesos del neurocráneo, tenemos que el más caudal de estos es el hueso occipital. Este hueso occipital posee una escama ubicada dorsalmente, donde tenemos una protuberancia bien saliente, denominada cresta de la nuca, una parte lateral, donde van a encontrarse los cóndilos del occipital, los cuales se articulan con la primera vértebra cervical, que es el atlas, y una porción ventral, la cual está formando parte de la base del cráneo y se denomina porción basilar del hueso occipital. Hacia rostral y dorsal de este hueso occipital aparece un pequeño hueso impar, que es el hueso interparietal, y rostral a este aparecen dos huesos pares bastante amplios, denominados huesos parietales. Estos huesos parietales están formando parte de la fosa temporal donde se va a alojar el músculo del mismo nombre. Hacia los laterales también de este neurocráneo nos encontramos con el hueso temporal. Este hueso temporal es un hueso que podemos describirlo formado por una porción timpánica, formada por una parte timpánica y una petrosa, donde se alojan las cavidades del oído, y una porción escamosa que a través de una apófisis rostral, que se extiende rostralmente, denominada apófisis cigomática, va a estar formando parte del arco cigomático. Dorsalmente y en articulación con el hueso parietal aparece el hueso frontal. Este hueso frontal, que está formando la frente del animal, tiene para su descripción, por un lado, una apófisis que en el equino se extiende hasta el arco cigomático, denominado apófisis cigomática del hueso frontal. En la base de esa apófisis aparece un foramen denominado supraorbitario, por el cual emergen vasos y nervios supraorbitarios que van a dar irrigación e inervación a la piel de esta región. Algo importante a recordar es que el hueso frontal se divide en láminas internas, dejando una cavidad interior denominada seno frontal, bastante amplia en la mayoría de las especies. Si ya describimos los huesos del neurocráneo, pero ventrales, nos vamos a encontrar que articulando con la porción basilar del hueso occipital aparece un hueso impar denominado hueso efenoides. Este posee dos porciones, una basilar, que es la más caudal, y una denominada basiefenoides, y una rostral, que se denomina preefenoides. Estas alas del efenoides se extienden lateralmente también. Los huesos pterigoideos, que son dos huesos pares con forma de estilete. El hueso vomer, que es un hueso impar que presenta unas láminas que articulan con el pterigoides y que se encuentran también en relación al efenoides. Y rostralmente este hueso se prolonga en forma de estilete, formando parte del septum nasal óseo que va a dividir la cavidad nasal en dos. Y por último, de estos huesos del neurocráneo, nos encontramos con el etmoides. Este hueso etmoides se ubica rostral de la cavidad craneana y va a estar formado por una parte par denominada láminas cribiformes, que se denominan de esa manera debido a que es una lámina perforada por donde atraviesan los filetes nerviosos del nervio olfatorio, una lámina perpendicular que es impar y que se extiende rostralmente para formar parte del septum nasal, y un laberinto etmoidal que va a estar
después desarrollados, son unas láminas óseas enrolladas que después se prolongan, en algunos casos rostralmente, para formar los cornetes nasales. Ya pasando a los huesos que conforman el esplagno-cráneo, es decir, a los huesos de la cara, en dorsal podemos describir al hueso nasal. Este hueso nasal es un hueso par que se encuentra formando el techo o la pared dorsal de la cavidad nasal. Hacia los laterales, este hueso nasal está articulando con los huesos lagrimales, que también son huesos pares y que conforman parte de la órbita ósea, la órbita donde se va a alojar el ojo. Ventral a este nos encontramos con el hueso cigomático, el cual tiene una prolongación hacia caudal que articula con la apófisis cigomática del hueso temporal, denominada apófisis temporal del hueso cigomático, para formar también parte del arco cigomático. Hacia los laterales nos encontramos con un gran hueso que son también pares, que son los huesos maxilares. Estos huesos maxilares presentan por ventral y hacia caudal también, en el caso del equino, una apófisis cigomática que va a formar parte del arco cigomático. Podemos observar que también contiene los procesos alveolares, donde se alojan los alvéolos de los dientes molares, y aparece hacia los laterales un foramen denominado foramen infraorbitario. Este hueso maxilar, al igual que el hueso frontal, también se divide en láminas óseas, las cuales forman una cavidad que forma el seno maxilar. Este seno maxilar es muy amplio en el equino y está dividido por una lámina en dos porciones, una rostral y una caudal. A su vez es recorrido por todo el canal infraorbitario, por donde viajan los nervios y vasos infraorbitarios. Es importante recordar que el espacio de este seno en animales jóvenes está ocupado completamente por las raíces de los molares, y a medida que se produce el desgaste de las muelas, estos molares, este espacio va haciéndose más amplio. Pero en animales jóvenes está ocupado por las raíces de las muelas. El hueso incisivo también son unos huesos pares que se extienden hacia rostral para formar, junto con el hueso nasal, una importante escotadura nasoincisiva, en el caso del equino, la cual hace que esa pared lateral de la cavidad nasal sea solamente de piel y no tenga un esqueleto ni cartilaginoso ni óseo. En su parte más rostral, los incisivos presentan también los procesos alveolares, donde van a encontrarse alojados los dientes incisivos, y podemos observar también que entre ambos huesos incisivos aparece un foramen incisivo. Ya mirando por ventral la calavera, vamos a tener al hueso palatino, el cual se describe en dos porciones, una perpendicular, que va a formar la parte lateral de las coanas, y una parte horizontal que, junto con la apófisis palatina del hueso maxilar y la apófisis palatina del hueso incisivo, forman el paladar duro, que correspondería al techo de la cavidad bucal o el piso de la cavidad nasal. Por último, vamos a hablar de la mandíbula, que es el hueso más grande de la cara. Este está formado por un cuerpo. Si bien es un hueso par, está formado por un cuerpo porque cada una de las partes se fusiona, y en el caso del equino se fusiona a temprana edad. En ese cuerpo nos vamos a encontrar con los procesos alveolares para las muelas y para los dientes incisivos. Por otro lado tenemos las ramas de la mandíbula, que son la porción vertical. En el caso de las ramas nos vamos a encontrar con algunos accidentes óseos que son importantes a describir, porque es donde vamos a encontrar las superficies articulares para articular con el hueso o la porción escamosa del hueso temporal, y de esta manera forman la articulación temporomandibular. De estos accidentes óseos tenemos la apófisis coronoides, que se prolonga hacia la dorsal, una incisura mandibular y un cóndilo mandibular, que es el que va a presentar la superficie articular para articular con el hueso temporal.
Por otro lado, en esta rama también aparece un foramen mandibular a través de donde van a ingresar los vasos y nervios que den irrigación a los dientes molares. Y sobre el cuerpo vamos a tener un pequeño foramen mentoniano a través del cual esos nervios que ingresaron por el foramen mandibular van a emerger para dar inervación a la región del mentón. Ahora bien, consideremos la calavera en conjunto y vamos a hacer una mención de los accidentes óseos más salientes o más relevantes, junto también con los forámenes que van a dar paso a distintos nervios o vasos dentro de la calavera. Si vemos la calavera en conjunto, vamos a tener que en su superficie caudal o en su porción más caudal aparecen el hueso occipital, dando el cierre de esta porción, y en esta nos vamos a encontrar que presentan algunos accidentes a considerar. Uno de ellos es la cresta de la nuca, esta cresta de la nuca que sirve para inserción ligamentosa, junto con una prominencia muy notoria que hay ventralmente que se denomina protuberancia occipital externa. Hacia los laterales aparecen los cóndilos del occipital que permiten la articulación con la primera vértebra cervical, y laterales a estos las apófisis yugulares, que son dos apófisis largas, también denominadas paracondilares o paracondilias, que también van a prestar origen a algunos de los músculos, como por ejemplo el músculo digástrico, que vamos a mencionar en otra oportunidad. Si describimos los componentes que encontramos en la calavera en conjunto, pero desde dorsal y lateral, si comenzamos por dorsal vamos a poder dividir a esta parte en tres porciones: una craneana, una frontal y una nasal. En la craneana, como ya mencionamos, aparece la cresta de la nuca en su porción más caudal. Esta se prolonga hacia rostral formando la cresta sagital media, que es bastante prominente. En la región frontal aparecen sobre la base, recordemos que ya lo mencionamos, sobre la base de esas apófisis cigomáticas del hueso frontal, los forámenes supraorbitarios que daban paso a los nervios y vasos supraorbitarios, y la región nasal en realidad no tiene grandes accidentes para describir. Si consideramos ahora la cabeza lateralmente, vamos a tener que ahí están los forámenes supraorbitarios, que esta tiene una porción craneana, una porción orbitaria donde vamos a tener a la órbita y una porción maxilar. En esta porción sí aparecen bastantes cosas a tener en cuenta. Por un lado, debemos recordar que esas apófisis yugulares que hoy mencionamos son bien visibles lateralmente. Rostral a estas apófisis aparece el meato acústico externo, que forma parte del oído externo, y entre esta apófisis yugular y el meato acústico externo aparece la apófisis mastoidea, la cual presta inserción a músculos que ya hemos visto, como por ejemplo el músculo brachiocefálico. Rostral a esto, y también como parte del hueso temporal, que forma parte del hueso temporal, tenemos el arco cigomático. Este arco cigomático está formado en realidad por tres apófisis en el caso del equino: la apófisis cigomática del hueso temporal, la apófisis temporal del hueso cigomático, y ventralmente aparece como forma de estilete también la apófisis cigomática del hueso maxilar. En la porción orbitaria, en realidad para describir tenemos toda la órbita, que en el caso del equino es completa, ya que está formada en todo su contorno por huesos, incluido esa apófisis cigomática del hueso maxilar, del hueso frontal, que se extiende hasta el arco cigomático. El arco cigomático rostralmente se continúa con una cresta denominada cresta facial, que es visible a través de la piel y que también nos permite utilizarla como punto óseo de referencia para trazar diferentes regiones. En la región maxilar también nos encontramos, recordemos, con este foramen infraorbitario que hoy habíamos mencionado, y bien rostral aparece la escotadura nasoincisiva entre los huesos incisivo y nasal. En el caso del equino, es una escotadura muy amplia. En esta región lateral, además de considerar algunas de esas
accidentes óseos importantes como la apófisis yugular, la apófisis mastoidea, el meato acústico externo, tenemos también una serie de forámenes ubicados en una fosa denominada fosa pterigopalatina que son importantes de mencionar debido a que a través de ellos pasan tanto nervios como vasos sanguíneos que van a llegar no solamente a la cara, sino también a todo lo que corresponde al globo ocular. Para empezar, el primero que encontramos es el foramen alar mayor y hacia dorsal un foramen alar menor, a través del cual pasan vasos como la arteria y vena maxilar. Ya después, rostral a esta cresta pterigopalatina, nos encontramos con un conjunto de forámenes que corresponden el más dorsal al foramen etmoidal, a partir del cual salen los vasos etmoidales. Hacia ventral de este aparece la fisura, el foramen óptico. Este foramen óptico es por donde entra hacia el encéfalo el nervio óptico que sale del ojo. Hacia ventral, la fisura orbitaria, a través del cual emergen nervios como la rama oftálmica del nervio trigémino, el nervio oculomotor, el nervio troclear y el nervio abducente. Y ventral a estos aparece el foramen redondo, del cual sale no solamente la arteria maxilar que ingresó por el foramen alar, sino también la rama maxilar del nervio trigémino. Rostralmente aparece en esta fosa palatina 3 forámenes que corresponden el más dorsal al foramen nasal o esfenopalatino, le sigue el palatino mayor y hacia ventral el foramen maxilar, el cual es el ingreso a ese conducto infraorbitario que recorre el seno maxilar y que después termina abriéndose en el foramen infraorbitario. Por este foramen maxilar ingresan tanto el nervio maxilar como la arteria maxilar, que cambian su nombre para después salir por el foramen infraorbitario como nervios y vasos infraorbitarios. Ventralmente también vamos a separar la cabeza en una región craneana, en una región cuanal y en una región palatina. A nivel de la región craneana nos encontramos con algunos forámenes importantes de recordar. El más caudal de todos es el foramen hipogloso, a través del cual emerge el nervio hipogloso. Hacia rostral aparece un foramen yugular. En ese foramen yugular es a través del cual salen nervios como el glosofaringio, el vago y el nervio accesorio. A nivel de la porción petrosa del hueso temporal tenemos un foramen denominado foramen estilomastoideo, por el cual emerge desde la cavidad craneana el nervio facial. En rostral de todo este foramen yugular aparece un gran agujero denominado foramen lacerum, rostral al cual presenta 3 escotaduras, que desde la más lateral a la más medial se denominan carotidia, oval y espinosa. La carotidia da paso a la arteria carótida interna, que pasa desde la arteria carótida hacia la cavidad craneana. A través de esta escotadura oval es por donde emerge la rama mandibular del nervio trigémino, y la espinosa, que es la más medial, es por donde ingresan los vasos meningios medios. En la parte coanal nos vamos a encontrar con las coanas, que son 2 cavidades que comunican la cavidad nasal con la nasofaringe. Y después, en la porción palatina, tenemos todo lo correspondiente al paladar duro, que como ya mencionamos está formado por la porción horizontal del hueso palatino, la apófisis palatina del hueso maxilar y la apófisis palatina del hueso incisivo. Y en caudal de ese paladar duro aparecen los forámenes palatinos mayor, donde emergen las arterias palatinas que dan irrigación a toda esta porción. Si hacemos un corte sagital de la calavera, vamos a poder observar 2 cavidades, la cavidad craneana y la cavidad nasal. Estas cavidades las vamos a describir más en detalle en videos posteriores y en temas posteriores que requieren una atención
bastante importante. Uno de los huesos que en realidad no es de la calavera, pero que está relacionada con ellos, es el hueso hioides. Este hueso se encuentra entre las dos ramas de la mandíbula y presta también origen e inserción a varios músculos. Se relacionan no solamente con el cráneo, sino también con algunos del cartílago tiroides de la laringe. Este hueso está formado por distintas porciones. Por un lado, uno muy chiquitito denominado tímpano-hioides, que va a articular con el hueso temporal, con la parte petrosa del hueso temporal. Su parte más larga, que es el hueso estiloioides, que presta origen a varios músculos. El queratoioides, que es una barra vertical. Entre el estiloioides y el queratoioides o ceratoioides aparece uno muy chiquitito que es el epioides. El basilloides, que como importancia tiene que tiene esta apófisis, que es la apófisis lingual, que se relaciona con la lengua. Y por último, el tiroioides, que es el cual va a articular con el cartílago tiroides de la laringe. Si pensamos en los huesos de la cabeza, vamos a tener distintas articulaciones. La articulación temporomandibular, que se la clasifica como sinovial, de tipo condilar en el caso de los equinos, gínglimo en el caso de los caninos. Va a haber también suturas, que en realidad son entre todos los huesos planos de la cabeza o la mayoría de ellas, como por ejemplo la sutura frontoparietal. Y va a haber algunas que son articulaciones cartilaginosas del tipo cartilaginosas del género Synchondrosis, que corresponden, por ejemplo, a la articulación entre el hueso, la porción basilar del hueso occipital y el basiefenoides. La que más nos interesa en su estudio es la articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular va a tener superficies articulares ubicados en la porción escamosa del hueso temporal, como así también superficies articulares ubicadas en la mandíbula. En el hueso temporal, en el caso de los equinos, nos vamos a encontrar con un cóndilo articular, que es que presenta una superficie transversa y convexa. Hacia caudal de este cóndilo aparece la fosa mandibular y caudal a la fosa mandibular una apófisis retroarticular. De las superficies de la mandíbula tenemos el cóndilo mandibular. Esta articulación sinovial presenta como característica que tiene un disco de fibrocartílago o menisco, un estilo menisco, que adapta las superficies articulares. Este menisco va a hacer que quede divididos en dos sacos, uno dorsal y uno ventral, ya que el saco sinovial se fija al menisco. La cápsula fibrosa que rodea a toda esta articulación es bastante gruesa y aparecen dos ligamentos que meritan descripción. Un ligamento que es el ligamento lateral y un ligamento caudal, que refuerzan la articulación o se describe como medio de unión. Los movimientos que puede realizar esta articulación temporomandibular, en el caso del equino, son movimientos de apertura y cierre o flexión y extensión, lo que permite abrir o cerrar la boca, y también lateralidad. Algunas consideraciones a tener en cuenta con las calaveras de los caninos, por ejemplo, con otras especies. En el caso de los caninos, recordemos que podíamos considerar tres tipos de calaveras. Y estas tres tipos las íbamos a tener en cuenta de acuerdo a la relación que había entre el largo del cráneo y el largo de la cara. Recordemos que la separación entre cara y cráneo la trazábamos uniendo los ángulos mediales de los ojos. Cuando el largo de la cara es mayor que el del cráneo, se lo clasifican como cabezas o cráneos dolicocéfalos. Es el típico ejemplo, el del galgo, el del coli, como razas a mencionar. Cuando el largo de la cara
y el largo del cráneo son iguales, estas cabezas se las clasifica como mesaticéfalos. En general, dentro de este grupo podemos meter al ovejero alemán, por ejemplo, y a la mayoría de las razas mestizas. La otra tipo de cráneos que podemos describir son los que presentan un mayor largo de cráneo con respecto al largo de la cara. Y en este caso hablamos de cráneos braquicéfalos, en razas sobre todo muy de moda hoy en día, como puede ser el pug, por ejemplo. Esta es una foto de Simona, la perra de sol, por si no la conocen, ahora la hacemos famosa. Con respecto a las eminencias óseas que vamos a considerar en los caninos, vamos a tener una cresta sagital externa que va a variar su extensión de acuerdo a las razas. En general en braquicéfalos no es notoria, pero sí lo es en mesaticéfalos o dolicocéfalos. Después tenemos para resaltar que la bula timpánica en el caso de los caninos es una cavidad bastante redondeada y amplia. Recordemos que la bula timpánica se ubica en la porción petrosa del hueso temporal. La apófisis yugular no es tan marcada, pero aparece a nivel de la mandíbula una apófisis angular que también presta inserción en la rama de la mandíbula, esta apófisis angular que también presta inserción muscular. En el caso de la articulación temporomandibular en los caninos, no hay un cóndilo articular a nivel de la porción escamosa del temporal, sino que solamente tenemos una fosa mandibular, la cual articula con el cóndilo mandibular. Y por supuesto, la apófisis retroarticular. Por lo tanto, esta articulación, los únicos movimientos que puede realizar son de flexión y extensión. Otra de las particularidades con respecto a las calaveras de los caninos es que la órbita no es completa como lo vimos en el caballo, es decir, la apófisis cigomática del hueso frontal no llega hasta el arco cigomático. En este caso, la órbita está completada por un ligamento que haría que esto tome más firmeza, pero no es una órbita ósea en totalidad. Por otro lado, vamos a tener que la articulación entre las dos ramas de la mandíbula, a diferencia del equino, no sufren sinostosis, sino que se mantienen como una sínfisis y una sincondrosis, como en la mayoría de los que se describen. En el caso de los bovinos, es importante mencionar el desarrollo que presenta el hueso frontal. Y al igual que en todas las especies, como este frontal se divide en láminas óseas, se puede observar que el seno frontal es sumamente amplio en los rumiantes. En el caso de aquellos rumiantes que presentan cuernos, incluso ese seno se prolonga dentro de las apófisis cornuales, haciendo que toda esta cavidad sea sumamente extensa. Y por otro lado, que creo que todos lo saben, pero no está de más mencionarlo, recordar que el hueso incisivo en el caso de los rumiantes no posee procesos alveolares, porque los rumiantes no tienen dientes incisivos superiores. Hablando un poco del cuello y haciendo un repaso muy rápido, vamos a recordar que tenemos que el cuello está conformado por 7 vértebras cervicales. La primera de ellas es el atlas, que tiene una forma bastante particular. El hueso atlas está formado por 2 arcos, no presenta cuerpo como la mayoría de las vértebras, y de esos arcos se prolongan 2 alas. Estas alas son bastante extensas o mucho más alargadas en los caninos de lo que puede ser en un equino. Como diferencias a mencionar, que son por ahí a tener en cuenta, recordemos que esa fisura, la escotadura alar que presentaban los caninos, no la tienen en el caballo, ya que este es un verdadero foramen. Por lo tanto, acá vamos a tener en el caballo un foramen alar y no una escotadura alar como el canino. Después las características son similares. Lo mismo para el axis. La manera de describirlo es la misma, presenta un cuerpo, el cual tiene las superficies articulares craneales y una superficie articular caudal. Cranealmente articula con el atlas, caudalmente con la tercera cervical.
Como diferencias más notorias podemos mencionar la apófisis del diente o apófisis odontoide, que es mucho más alargada en el canino que en el equino. Por otro lado, otra diferencia notable es la apófisis espinosa del axis. Si uno lo ve acá, en el caso de los caninos se extiende esa apófisis espinosa por encima del arco dorsal del atlas. Sin embargo, eso no pasa en el equino. Sí es bastante gruesa la porción, el proceso espinoso, pero no se extiende por dorsal del atlas. En cuanto a las vértebras cervicales de la tercera a la séptima, en realidad no hay grandes cosas para mencionar o grandes diferencias. Recordemos que presentan un cuerpo y un arco, como todas las vértebras o como describimos una vértebra tipo. En el cuerpo nos vamos a encontrar con las apófisis transversas y hacia craneal y hacia caudal con las carillas articulares para tanto la cabeza como la cavidad, para articular con la vértebra anterior y la siguiente. Y después vamos a tener un arco del cual van a salir esas apófisis espinosas y vamos a tener apófisis articulares que van a articular con las vértebras contiguas. De las articulaciones del cuello vamos a tener que una de las cosas importantes a recordar es el ligamento de la nuca. En el caso del equino es de suma importancia este ligamento de la nuca, ya que participa en la acción del balancín cérvico-cefálico, que es el que acompaña los movimientos y mantiene el equilibrio. Esto en estudios de diferentes claudicaciones, el movimiento que hace la cabeza, también apoyándose en este ligamento, es a tener en cuenta, es decir, todo este balancín que hace que algunas alteraciones sean más evidentes, es importante recordarlo. Ese ligamento de la nuca, ustedes recordarán que en el perro se describe formado por un cordón que nace desde el axis y se extiende hasta los procesos espinosos más altos de las vértebras torácicas, que se denomina porción funicular. En el equino es un poco más complejo. La porción funicular del ligamento de la nuca en el caso de los equinos es doble, es decir, son dos cordones. Y a diferencia del perro, se originan de la protuberancia occipital externa. Sí se extiende hacia caudal para terminar insertándose en los procesos espinosos más altos de las vértebras torácicas y continuarse luego como ligamento supraespinoso. Entre esta porción funicular del ligamento de la nuca y las vértebras cervicales aparece la porción laminar, que estaría rellenando ese espacio. Esa porción laminar va desde el axis y las apófisis espinosas de las vértebras cervicales hacia ese ligamento funicular. Todo esto, obviamente hacia los laterales, va a estar completado, va a dar inserción también a los músculos epiaxiales. Además de este ligamento de la nuca, hay otras articulaciones que deben reconocerse, como son la articulación atlanto-occipital, la articulación atlantoaxial y las articulaciones intervertebrales, que recordemos que se describían tanto por el arco como por el cuerpo. Estas en realidad no hay grandes diferencias con respecto a lo estudiado en años anteriores. Por ahí en la atlantoaxial recordar que no existe el ligamento transverso, pero después en general son muy parecidas a las que han estudiado en los años en primer año. Así que los invito también a que hagan un repaso de estas articulaciones con la bibliografía que hemos recomendado o con la bibliografía del año anterior. Así que con esto no los aburro más, por lo menos con este tema. Espero que haya sido bueno el recordatorio y nos estamos viendo en el próximo video que va a corresponder a miología de la cabeza y el cuello.